Una noche, mientras viajaba por las desoladas carreteras secundarias de Texas, me invadió una sensación de inquietud. La oscuridad parecía extenderse sin fin, interrumpida solo por el tenue resplandor de los faros de mi camioneta. Estaba acostumbrado a la soledad del camino abierto, pero esta noche se sentía diferente, casi como si me estuvieran observando. Cuando doblé una curva en el camino, vi una figura solitaria de pie al lado de la carretera. La silueta del autoestopista estaba envuelta en la oscuridad y una instintiva sensación de precaución se apoderó de mí. Era raro encontrar a alguien en estos caminos remotos y dudé por un momento antes de decidirme a ofrecer ayuda. Me detuve y bajé la ventanilla, ofreciéndole un paseo al autoestopista. Para mi sorpresa, la figura simplemente asintió, su rostro oscurecido por las sombras. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, pero descarté mi inquietud como mera paranoia. Cuando el autoestopista subió a la cabina de mi camión, un silencio espeluznante se instaló entre nosotros. Intenté una pequeña charla, pero el autoestopista permaneció en silencio, con la mirada fija al frente. Con cada milla que pasaba, la tensión en el aire crecía y no podía quitarme la sensación de que había cometido un grave error. Traté de ignorar el nudo de miedo que se estaba formando en mi estómago, recordándome que recoger autoestopistas era algo común en estos caminos secundarios solitarios. ¿A dónde te diriges?, finalmente pregunté, intentando romper el incómodo silencio. Mi voz salió débil e incierta, apenas audible sobre el zumbido del motor. La respuesta del autoestopista no fue más que un gruñido, y sus ojos permanecieron fijos en el camino por delante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y una parte de mi deseo no haberse detenido nunca para ofrecerles un paseo. Decidí intentar una vez más entablar una conversación con ellos, con la esperanza de romper su exterior estoico. «Es una noche oscura aquí», dije, tratando de restarle importancia a la situación. «¿A dónde te diriges? Tal vez pueda dejarte en algún lugar más cercano a tu destino». El autoestopista se giró para mirarme, sus ojos brillando en la tenue luz del tablero del camión. «Sigue conduciendo», dijeron, sus voces frías y monótonas. «Te diré cuándo parar». Mi corazón dio un vuelco y una sensación de temor se apoderó de mí. Pero a medida que pasaban las millas y el autoestopista permanecía en silencio, mi ansiedad solo crecía. Los caminos se estaban volviendo más oscuros y remotos, y no pude evitar sentir que había caído en una trampa. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Y si esto fuera un montaje? ¿Y si me estuvieran llevando a una situación peligrosa? El nudo en mi estómago se apretó y agarré el volante con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos por el miedo. Consideré detener el camión y pedirles que se fueran, pero una parte de mí temía lo que podrían hacer si me negaba. La oscuridad de la noche parecía cerrarse sobre nosotros y me sentí como una presa indefensa atrapada en la trampa del depredador. Reuniendo todo el coraje que me quedaba, tomé una decisión en una fracción de segundo. Viré el camión a un lado de la carretera y pisé los frenos. «Fuera», le dije con firmeza, mi voz temblaba pero determinada. «No voy a ir más lejos». Miré por el espejo retrovisor y mi corazón dio un vuelco. Los autoestopistas ya no estaban allí. El interior de mi camioneta estaba vacío y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi mente corría con preguntas mientras luchaba por comprender lo que acababa de suceder. A pesar de la desaparición del autoestopista, una presencia inquietante parecía permanecer en la cabina de mi camioneta. El aire se volvió espeso con una energía de otro mundo, y supe que no estaba solo. Agarré el volante con fuerza, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mientras continuaba por el camino oscuro y desolado, la presencia del autoestopista se hizo más pronunciada. Ruidos extraños resonaron a través del camión y una brisa fría pareció barrer la cabina, a pesar de que las ventanas estaban bien cerradas. En un estado de pánico creciente, traté de concentrarme en el camino que tenía por delante, pero parecía extenderse eternamente.
No había señales de civilización, no había otros vehículos a la vista, solo la interminable oscuridad de las carreteras secundarias de Texas. Con cada minuto que pasaba, mi miedo aumentaba. La presencia silenciosa e inquietante del autoestopista se volvió insoportable y supe que tenía que hacer algo. Tomé la decisión desesperada de abandonar mi camioneta y escapar a la oscuridad. Mientras huía de mi camioneta, la presencia inquietante me siguió de cerca. Corrí por el desierto, mi corazón latía con fuerza en mis oídos. La oscuridad pareció tragarme por completo, y me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Hasta el día de hoy, todavía no puedo explicar lo que sucedió esa fatídica noche en las carreteras secundarias de Texas. El encuentro con el autoestopista sigue siendo un misterio inquietante y sin resolver en mi vida. Desde entonces he jurado no viajar por esos caminos desolados, obsesionado por el recuerdo de esa figura solitaria y el escalofriante silencio que la acompañaba. Si alguna vez te encuentras viajando por las carreteras secundarias de Texas, ten cuidado con la figura solitaria haciendo autostop en la oscuridad. Confía en tu instinto y recuerda que es mejor dejar algunos encuentros sin explorar. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Era una noche sin luna mientras conducía mi camioneta por un tramo desolado de carretera en el vasto desierto de Nevada. La oscuridad parecía envolver todo lo que me rodeaba y los distantes aullidos de los coyotes se sumaban a la espeluznante atmósfera. Había conducido esta ruta innumerables veces antes, pero esta noche algo se sentía diferente. Mientras continuaba por la carretera, noté que varios individuos peculiares me rodeaban al costado del camino. Sus ojos parecían fijos en mi carga y me miraban con una intensidad que me provocó escalofríos. Cada vez que pasaba uno, no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud y la sensación de que me seguían. A medida que avanzaba la noche, no podía evitar la sensación de que estos misteriosos extraños me perseguían. Cada vez que miraba en mi espejo retrovisor, vislumbraba sus figuras sombrías en la distancia, acercándose constantemente como depredadores, acercándose a su presa. Para colmo, recibí una serie de mensajes extraños en mi radio. Voces llenas de estática susurraron advertencias crípticas, diciéndome que retrocediera o enfrentaría terribles consecuencias. Al principio, traté de convencerme de que era solo una coincidencia, que alguien cercano me estaba gastando una broma con un poderoso transmisor de radio. Pero a medida que los mensajes continuaban, la sensación de inquietud se hizo más fuerte y no pude evitar la sensación de que me observaban y me seguían. Las voces hablaban en acertijos y frases crípticas, sus palabras goteando malevolencia. «Regresa mientras puedas», susurró una voz, enviando escalofríos por mi espalda. «No eres bienvenido aquí», advirtió otro, haciendo que mi corazón se acelerara con miedo. Traté de racionalizar los mensajes, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que algo andaba terriblemente mal. La noche del desierto parecía volverse más oscura y más amenazante con cada milla que pasaba, y los mensajes en la radio solo se sumaban a la sensación de temor que me envolvía. Mientras continuaba conduciendo, miré por el espejo retrovisor, medio esperando ver a alguien o algo siguiéndome. Pero no había nada, solo el camino vacío que se extendía detrás de mí, desapareciendo en la oscuridad. Los mensajes en la radio se hicieron más frecuentes e insistentes. «Vete ahora o sufre las consecuencias», siseó una voz, y pude sentir el peso de su amenaza presionándome. Agarré el volante con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos por la tensión. Había llegado hasta aquí, y dar marcha atrás ahora parecía una derrota, una admisión de derrota ante cualquier fuerza malévola que me acechaba. Pero como los mensajes persistieron, supe que no podía ignorarlos por más tiempo. Ya no eran solo palabras en el aire, se sentían como una advertencia, una señal de que estaba en peligro real. Sintiéndome nervioso y aislado en la carretera desolada, decidí pedir ayuda. Pero cuando tomé mi teléfono, me di cuenta de que no había señal.
El pánico brotó dentro de mí cuando me di cuenta de que estaba completamente aislado del mundo exterior, a merced de lo que fuera que me perseguía. En busca de refugio, divisé un pueblo en el horizonte. Decidí arriesgarme y me desvié hacia él, con la esperanza de encontrar refugio y algunas respuestas a los extraños eventos de la noche. Mientras me acercaba, noté que los edificios estaban en un estado de deterioro, lo que se sumaba a la atmósfera espeluznante. Al entrar en la ciudad, me saludó un puñado de residentes que parecían casi robóticos en sus movimientos y habla. Sus ojos me taladraron y pude sentir cómo se intensificaba su curiosidad por mi carga. El miedo me carcomía y sabía que tenía que irme antes de que fuera demasiado tarde. Mientras me apresuraba a regresar a mi camioneta, los residentes de la ciudad me siguieron. Sus pasos inusualmente rápidos me desconcertaron aún más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me subí al asiento del conductor y me alejé a toda velocidad, dejando atrás la ciudad abandonada. A pesar de mis esfuerzos por escapar, los peculiares individuos persistieron en perseguirme por la carretera. Su persistencia era implacable y verlos en mi espejo retrovisor me llenó de pavor. Justo cuando pensé que no podría soportar la tensión por más tiempo, vi una parada de descanso brillantemente iluminada más adelante. Con la esperanza renovada, me detuve y corrí hacia la seguridad del área bien iluminada. Mientras estaba sentado en la parada de descanso, los inquietantes encuentros y la persecución de esa noche rondaron mis pensamientos. Nunca descubrí quiénes eran esos individuos misteriosos o por qué estaban tan interesados en mi cargamento. Hasta el día de hoy, el recuerdo de esa noche aterradora persiste, un recordatorio escalofriante de los peligros ocultos que pueden acechar a lo largo de las carreteras desoladas del desierto de Nevada. Como camionero experimentado, pensé que lo había visto todo. Pero esa fatídica noche en los pantanos de Luisiana demostró que estaba equivocado. Un enorme atasco de tráfico me había dejado varado en una calle estrecha y, desesperado por evitar más retrasos, decidí tomar un desvío desconocido. El camino serpenteaba y giraba, haciéndose más estrecho con cada milla que pasaba. Los árboles altos y el denso follaje de los pantanos parecían cerrarse a mi alrededor, haciéndome sentir como si hubiera entrado en un mundo de sombras y secretos. A medida que me adentraba más en la naturaleza, los sonidos familiares de la carretera dieron paso a un silencio inquietante. Fue entonces cuando comencé a escuchar ruidos extraños llenando el aire. Susurros llevados por el viento, susurros de criaturas invisibles y el espeluznante grito de animales nocturnos resonaron en la distancia. Una abrumadora sensación de ser observado se deslizó sobre mí, causando que el cabello en la parte posterior de mi cuello se erizara. Revisé mis espejos repetidamente, casi esperando ver otro vehículo siguiéndome, pero no había nada, solo el camino oscuro como boca de lobo iluminado por mis faros. De repente, una forma grande salió disparada de los árboles y cruzó el camino delante de mí. Mi corazón dio un vuelco cuando vi un oso salvaje corriendo por la calle. Mi pie pisó instintivamente los frenos y observé con asombro cómo el oso no me prestaba atención y desaparecía en la oscuridad. La figura era enorme, más grande que cualquier animal que hubiera visto jamás. Se movió con una velocidad y gracia que desafió su enorme tamaño, desapareciendo en la oscuridad al otro lado del camino. Mi respiración salió en jadeos irregulares mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de presenciar. Mi mente se llenó de posibilidades. Era un oso, un gato montés o algo aún más aterrador. Mis instintos me dijeron que girara el auto y me alejara lo más posible, pero la curiosidad y el miedo me mantuvieron en el lugar. Miré el reloj en el tablero. Era pasada la medianoche y estaba en medio de la nada. No había otros autos en la carretera y el pueblo más cercano estaba a millas de distancia. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo vulnerable que era, varado en este desierto desolado y siniestro. El encuentro con el oso aumentó mi miedo. Había oído historias sobre lo peligrosas que podían ser estas criaturas y la idea de quedarme varada en la naturaleza con una acechando cerca me provocaba escalofríos.
Mientras continuaba por el camino angosto, me di cuenta de que estaba completamente perdido. La señal del GPS era débil y no tenía recepción de teléfono celular. El pánico comenzó a asentarse mientras contemplaba la posibilidad de pasar la noche en los pantanos oscuros y espeluznantes. Con cada momento que pasaba, las sombras a mi alrededor parecían volverse más oscuras y amenazantes. Cada susurro en los arbustos y cada sonido distante se sentía como una amenaza al acecho más allá de mi vista. Cuando me detuve a un lado de la carretera para recuperar el aliento, no pude evitar la sensación de que no estaba solo. Era como si un observador invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos, esperando el momento perfecto para atacar. Justo cuando pensaba que había perdido toda esperanza, una luz distante parpadeó entre los árboles. Con renovada determinación, seguí la luz, rezando para que me llevara a un lugar seguro. A medida que me acercaba, la luz reveló una gasolinera aislada, un faro de esperanza en la oscuridad. Estacioné mi camioneta en la estación de gasolina, mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho. El encargado de la gasolinera se sorprendió al verme en un lugar tan remoto. Les expliqué mi situación y se ofrecieron a llamar para pedir ayuda. Una grúa llegó horas más tarde y finalmente fui rescatado de las aterradoras garras de los pantanos de Luisiana. Nunca olvidaré esa noche, la noche en que me perdí en la oscuridad de los pantanos. La experiencia me enseñó a ser siempre cauteloso con los desvíos desconocidos y a respetar la naturaleza indómita que existe más allá del alcance de la civilización. Mientras continúo mis viajes como camionero, llevo el recuerdo de esa noche como un recordatorio de que, incluso en la inmensidad de la naturaleza estadounidense, hay lugares donde el hombre y la naturaleza chocan, y la línea entre la seguridad y el peligro se vuelve borrosa. Había estado conduciendo mi camioneta a través de los abrasadores desiertos de Arizona, transportando un valioso cargamento de productos electrónicos. El implacable sol golpeaba el árido paisaje mientras navegaba por la carretera vacía. Con el pueblo más cercano, a horas de distancia, decidí tomar un breve descanso para estirar las piernas y tomar un trago de la hielera. Mientras estacionaba el camión en la parada de descanso, un silencio inquietante envolvía los alrededores. Ni un solo pájaro cantó, y el viento cálido del desierto parecía susurrar secretos mientras susurraba a través de la Artemisa. Me encogí de hombros ante la sensación de inquietud y salí de la cabina, con cuidado de cerrar la camioneta detrás de mí. Después de un breve respiro, regresé a la camioneta, lista para continuar mi viaje. Pero cuando abrí la puerta de carga, mi corazón se hundió. El valioso envío se había ido, dejando un espacio vacío donde una vez estuvo. El pánico me invadió e inmediatamente examiné el área en busca de cualquier señal de robo o actividad sospechosa. Mis ojos se posaron en un conjunto de huellas débiles que se alejaban del camión hacia las arenas del desierto. Seguí las huellas, con la esperanza de que me llevaran a los ladrones que se habían llevado mi cargamento. Pero a medida que avanzaba, las huellas parecieron desvanecerse en el aire, dejándome perplejo y más nervioso que nunca. La frustración y el miedo me envolvieron cuando me di cuenta de que estaba perdido en el vasto desierto sin tener idea de quién o qué se había llevado mi envío. El pánico se apoderó de mí mientras me preguntaba cómo le explicaría la situación a mi empleador. Sin señal de teléfono celular y sin nadie más a la vista, me sentí completamente solo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el desierto adquirió una atmósfera aún más amenazadora. Las sombras bailaban en la luz mortecina y cada susurro de la maleza me sobresaltaba. No podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado, de que alguien o algo estaba al acecho fuera de la vista. Mientras caía la oscuridad, vi un parpadeo de luz en la distancia. El alivio se apoderó de mí cuando tropecé con un viejo edificio abandonado. Sin otro lugar a donde ir, entré con cautela, con la esperanza de encontrar refugio para pasar la noche. En el interior, el edificio estaba en ruinas, con escombros esparcidos por el suelo. Una sensación de aprensión se deslizó por mi espalda mientras exploraba las habitaciones vacías.
Extraños símbolos adornaban las paredes, insinuando un pasado que estaba envuelto en misterio. Mientras me acomodaba para pasar la noche, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. La luz parpadeante parecía proyectar sombras espeluznantes, y juro que escuché pasos haciendo eco a través del edificio vacío. Seguí el sonido, pero al igual que las huellas anteriores, parecieron desvanecerse sin dejar rastro. La noche pasó con un miedo inquieto y, cuando amaneció, decidí aventurarme nuevamente en busca de mi carga perdida. Para mi asombro, las huellas de antes habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado allí. Confundido y asustado, regresé al camión con la esperanza de encontrar alguna pista de lo que había sucedido. A pesar de los extensos interrogatorios e investigaciones, nunca se recuperó mi carga y los extraños eventos de ese fatídico día siguieron siendo un misterio. El desierto guardaba sus secretos muy cerca, y nunca pude olvidar la inquietante sensación de ser observado mientras atravesaba el desolado paisaje. Hasta el día de hoy, me pregunto qué pasó ese día en el desierto de Arizona. ¿Fue un mero robo o me topé con algo mucho más siniestro? La experiencia me dejó un profundo respeto por la inmensidad y la naturaleza enigmática del desierto y un recordatorio constante de que el mundo puede contener secretos aterradores que aún no se han desentrañado. Como camionero experimentado, he visto una buena cantidad de cosas extrañas en las carreteras, pero nada me preparó para lo que encontré en los bosques de Oregón. Me encomendaron la tarea de entregar mercancías en un lugar remoto y las instrucciones me llevaron a lo más profundo del corazón de los bosques densos y siniestros. Después de horas de conducir por los sinuosos caminos del bosque, finalmente me topé con una cabaña remota, aparentemente intacta por el tiempo. Estaba adornado con símbolos extraños, grabados en las paredes de madera erosionadas. La curiosidad se apoderó de mí y, en contra de mi buen juicio, decidí investigar. Cuando el sol se hundió en el horizonte, la oscuridad envolvió el bosque. El bosque pareció cobrar vida con espeluznantes susurros y el aire se volvió pesado con una quietud antinatural. No podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Dentro de la cabaña, fui recibido por una serie de visiones extrañas e inquietantes. Los símbolos en las paredes parecían bailar y transformarse ante mis ojos, creando una sensación de desorientación y pavor. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por comprender la realidad de lo que estaba presenciando. Afuera, el bosque resonaba con sonidos escalofriantes, un coro de débiles susurros y risas espeluznantes que me provocaron escalofríos. La fuente de estos sonidos me eludía, pero parecían rodearme, jugando una mala pasada a mis sentidos. A medida que avanzaba la noche, una presencia sombría pareció seguirme a través de la cabina. Cada crujido de las tablas del piso y el susurro de las hojas afuera se sentía como un movimiento calculado de una fuerza invisible. No podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado. La temperatura dentro de la cabina se desplomó y un frío escalofriante invadió el aire. A pesar de mis mejores esfuerzos para mantenerme caliente, la garra helada del miedo se apretó alrededor de mi corazón. Sintiéndome atrapado en esta cabaña espeluznante y de otro mundo, tomé la decisión desesperada de irme. Cuando salí a la oscuridad, me invadió una sensación de alivio. Sin embargo, las visiones y los sonidos inquietantes persistieron, dejándome nervioso incluso cuando me distancié de la cabaña. Mientras me alejaba de la cabina, mi mente se agolpaba con preguntas y miedo. La experiencia me había sacudido hasta la médula, y no podía quitarme la sensación de que lo que fuera que residía en esa cabaña no era de este mundo. Meses después, los recuerdos de esa noche aún rondaban mis pensamientos. No podía explicar los símbolos extraños o los fenómenos sobrenaturales que había presenciado. La experiencia me dejó una huella imborrable y supe que nunca olvidaría la cabaña en los bosques de Oregón. Desde entonces, he advertido a otros camioneros y viajeros sobre la misteriosa cabaña en los bosques de Oregón. Es un recordatorio escalofriante de que algunos lugares guardan secretos y energías más allá de nuestro entendimiento, y es mejor mantenerse alejado de lo desconocido y lo inexplicable.
El recuerdo de esa noche aterradora servirá para siempre como un cuento con moraleja para aquellos que se atrevan a aventurarse en los rincones más remotos y enigmáticos del mundo.